En el vídeo de hoy te traigo un pequeño story time donde te voy a compartir 3 secuelas que se me han quedado después de un trauma que viví hace unos años y también cómo a muchas personas le cuesta entenderlo. Así que si te apetece un ratito de charla y de chisme, ¿por qué no? Prepara tu bebida favorita. Muchas gracias por darle al play y quédate, que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Remocionate, un canal donde te comparto tips, reflexiones y estrategias para tu bienestar personal y profesional. La verdad que no soy muy dada a hacer vídeos de story time, pero sí es cierto que a veces me apetece sentarme y tener un ratito de charla un poquito más personal y también bajar a tierra y compartirte en primera persona muchas de las cositas que también te comparto en otros vídeos aquí en el canal. Hoy en particular voy a hablar de salud mental, también a raíz de un vídeo que publiqué hace poquito con lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, con esas declaraciones de Simone Biles y que tiene que ver un poco con esa imagen, esa visión que tenemos de la salud mental y sobre todo, como te digo siempre, qué herramientas, qué estrategias usamos en nuestro día a día para cuidar nuestra propia salud mental, nuestra salud emocional y así que esas decisiones que pongamos en práctica, esas acciones que decidimos hacer estén en coherencia y alineados con nuestro bienestar y con lo que en el fondo queremos. Y como has visto la intro, hoy te quiero compartir algo un poquito más personal que tiene que ver con algunas secuelas, en particular te voy a compartir 3 que todavía a día de hoy, 5 años después de ese trauma que yo viví, sigo manifestando y sobre todo en cómo también cuando me relaciono con los otros yo me doy cuenta que les cuesta entender y sin entrar a juzgar ninguna de las dos posiciones, lo que sí quiero es ponerte el cómo yo lo vivo, desde donde yo lo vivo y sobre todo qué podemos hacer para que si en un momento dado sentimos que no entendemos alguna decisión o algo que está viviendo la otra persona, logremos tomar distancia y ver el cuadro muchísimo mayor, en más perspectiva, sin entrar en juicios que en un momento dado puedan hacer daño a la otra persona, pero también a ti mismo. Y si bien considero que cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional forma parte del día a día, es verdad también que cuando se ponen de manifiesto situaciones o vivencias como la que hemos presenciado en los Juegos Olímpicos, es cuando podemos darnos cuenta realmente de esos pensamientos fugaces, de esas imágenes o de esos juicios que podemos emitir cuando alguien está tomando una decisión o está haciendo unas ciertas declaraciones en base a algo que a nosotros nos cuesta entender, más que nada porque nosotros no hemos vivido su experiencia y nos cuesta ver ese punto, digamos, de realismo o quizás no emitir ese juicio de esta persona está exagerando. En mi caso, por ejemplo, lo que a mí me transmiten algunas de las personas cercanas es que parece que estoy exagerando o que no tiene mucho sentido, que en algunas ocasiones pueda estar muy segura de esa misma acción y en otras ocasiones suponerme un colapso o incluso que si a veces soy capaz de hacer una determinada acción, ¿por qué de repente me bloqueo? Y por eso quiero compartirte estas situaciones, estas experiencias que yo vivo en mi día a día, por si en algún momento te puedes sentir identificado con las tuyas propias o quizás con alguien cercano que sientas que está pasando un proceso similar. Así que sin enrollarme más voy a compartirte estas 3 secuelas, pero antes vamos a ponernos de forma muy rápida el antecedente y es que estas secuelas parten de un trauma que yo tuve hace unos años a raíz de un accidente de tráfico. Esto lo que provocó de forma muy rápida y general es que mi cuerpo creó un programa automático de autodefensa de tal manera que cualquier estímulo, por pequeño que sea, que recibe pone en marcha toda la artillería pesada y lo pone en alerta, lo pone a la defensa. Esto se traduce, por ejemplo, a nivel físico con mayor tensión, mayor nivel de contractura, a nivel emocional, pues a veces determinados momentos de ansiedad, y a nivel mental es que mi mente a veces se queda atrapada en unos cuadros de los peores escenarios que me hacen perder perspectiva de la realidad. Obviamente, el hecho de tener un trabajo personal, en mi caso también con un profesional que me ha ayudado en todo este camino, hace que cuando identifico estos momentos, digamos, de shock o estos momentos de colapso, me sea más fácil gestionarlos. Obviamente hay momentos en los que lo gestiono mucho mejor, mucho más saludable y puedo seguir con mi vida normal, y hay otros momentos en los que me doy cuenta que me cuesta gestionarlo. También ahí es importante que aunque me cueste gestionarlo, no me quede atrapado en ese malestar, sino que un poco vuelva a recuperar yo ese control, esa gestión consciente sobre esas sensaciones que estoy teniendo. Y en esta definición un poquito de alerta que ha dejado mi cuerpo, el primer punto de conflicto comienza ahí, en los estímulos amenaza. ¿Qué son exactamente los estímulos amenaza? Lo primero es que es algo totalmente personal, va a depender de tu vida, de tus experiencias, de tu historia emocional, de tu historia familiar, el hecho de que tu cuerpo identifique un estímulo como una amenaza o no. Por eso en determinadas ocasiones no entendemos por qué una persona reacciona de determinada manera ante un estímulo cuando a ti no te está suponiendo absolutamente nada. Y es porque lo que entendemos
como amenaza es algo totalmente personal. Va a depender de lo que tu cuerpo, tu sistema al completo entienda que le puede alterar esa seguridad, esa tranquilidad, esa serenidad interna. En mi caso particular, estos mecanismos de defensa tienen que ver un poquito con esa pérdida de seguridad y tranquilidad, y también de fondo con una necesidad de control de la situación en determinados momentos. Y esto es un arma de doble filo, porque en verdad no tenemos control absolutamente sobre nada más que nuestras propias decisiones, y por eso aquí ese trabajo personal es mucho más intenso y profundo, y no hay que quedarse simplemente en esa imagen superficial que recibimos de la persona o de la situación. Así que te quiero compartir estas 3 situaciones que yo vivo en mi día a día y que tienen ese efecto, esa secuela después de este trauma. Obviamente todas están relacionadas de alguna forma con el coche, y la primera tiene que ver con cuando voy a un sitio nuevo. Si yo voy a un sitio nuevo, lo primero que hago es preparar la ruta, pero así como una persona pudiera mirar simplemente el Google Maps y ver cuál sería el recorrido, yo voy un poquito más allá y analizo la carretera. Si es una carretera tipo autovía, si es una carretera de doble sentido, de 2 carriles, si es una carretera estrecha, si es de piedra, absolutamente todo, cualquier detalle previo a ese viaje lo trato de analizar o lo trato de ver antes de planificarlo. De hecho, si en ese análisis, por ejemplo, me doy cuenta que es una carretera, imagínate, de montaña con muchísimas curvas y estrechas, puede ser que desde ahí decida no ir por esa ruta o incluso cancelar el viaje. Eso también va a depender del momento en el que esté y de ese trabajo, de ese acompañamiento que yo esté teniendo en ese momento y que me ayude a tomar acción. Hay otras ocasiones, por ejemplo, en las que a pesar de esa dificultad, pues puedo y soy capaz de hacer la ruta y ponerme en marcha. Lo que consigo con esta preparación previa, que para algunas personas es como demasiado, es un poco anticipar a que esos estímulos que mi cuerpo y mi mente puedan recibir como una amenaza, ya los conozca de antemano y de esta manera no los identifique como algo desconocido, algo que los pueda amenazar. Es un poco ir preparando esa sensación, ese impacto que van a tener esos estímulos que ya sé que de entrada me van a impactar en mi cerebro y en mi cuerpo. Si yo ya sé que me voy a encontrar una carretera estrecha, cuando llegue a la carretera estrecha, mi cuerpo ya va a estar preparada y de alguna manera no lo va a identificar como una amenaza. Obviamente, como te digo, aquí también el cómo me esté sintiendo ese día es importante. Y relacionado con esto, también lo que me sucede es que si en el último día, a la última hora, surgen imprevistos y tengo que cambiar por completo el plan, puede ser que en esos momentos también me cause un momento de parálisis. Hay veces que sí y hay veces que no. Por ejemplo, hace unos años habíamos planificado un viaje y justamente yo iba con unas personas en el coche y habíamos quedado vernos con otras personas en el lugar de destino. Sin embargo, por la mañana yo vi un mensaje que esa persona me dijo: oye, ¿por qué no te sales un momentito, nos recoges a nosotros y solo vamos con un coche? A nivel logístico realmente era muy sencillo, porque yo iba por una autopista, lo único que tenía que hacer era coger una salida, justo al final de la salida estaban estas personas, yo las subí en el coche y volví a seguir autopista. A nivel lógico no había mayor problema, era un recorrido bastante sencillo. Sin embargo, como mi mente ya había hecho toda esa preparación del viaje, el hecho de que yo tuviera que alterarlo, por muy insignificante que sea, mi cuerpo era incapaz de gestionarlo y de hecho les dije que no, que llevaran su coche porque no iba a poder recogerles, ¿no? Sé que para algunas personas, incluso cuando lo conté a posteriori, me decían, pero si no tienes que hacer nada, sino salir de la autovía, que era una carretera sin peligro. Pero es que cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de esa gestión interna y sobre todo cuando has vivido un trauma, hay muchísimos más detalles que se escapan a nuestro control, incluso a nuestro conocimiento. Por eso es importante siempre, como te digo, tomar perspectiva y relativizar y ver el cuadro más grande cuando alguien te está compartiendo una información, una experiencia que de entrada a ti te pueda parecer que no tiene mucho sentido o está exagerando. La segunda secuela que te quiero compartir tiene que ver con el momento de la conducción. Si bien es cierto que al principio subirme a un coche me costó muchísimo, ahora lo que me sucede es que quizás ir de conductor, aunque tenga un momento de preparación previa, me es más fácil. Cuando voy de copiloto o voy de pasajero me cuesta muchísimo más. Y en el fondo no se trata de que no confíe directamente en la otra persona, es simplemente esos programas internos que yo tengo que están asociados a esa necesidad de control de la situación por la naturaleza de mi trauma y de mi accidente, que aunque no son del todo como muy lógicos, sí es cierto que hay que trabajarlos a otros niveles. De hecho, en otro vídeo te compartí que hace poquito había salido de viaje con mi pareja y justo al salir de casa, sí, bueno, conduce tú, no hay problema, era un trayecto además que ya conocía, pero no duré ni 1 kilómetro en el coche, automáticamente tuvimos que hacer el cambio porque empecé a sentir esa ansiedad.
Entonces al final, eso es lo que te comentaba al principio del vídeo de por qué en determinadas ocasiones sí que puedo hacerlo y en otros no. Es porque no todas las cosas son absolutas, no todas las cosas son como determinantes de en este contexto sucede esto, en este contexto sucede lo otro. Va a depender de cómo nos sentimos ese día, de cómo nos hemos levantado, de cómo nuestro cerebro también a nivel interno esté procesando la información y con lo que esté conectando, que podamos vivirlo de una manera más fácil o menos fácil. A día de hoy procuro entrenarme cada vez más en ir de copiloto, de pasajero. A veces me cuesta muchísimo, pero claro, lo que me sucede es que me es muy fácil entrar en un bucle de autocastigo y de autoexigencia porque tenía que ser capaz de hacerlo. Justo ahí también es importante esa gestión personal, esa gestión interna de nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que no nos acaben atrapando. Lo que suelo hacer es irme poniendo un poco como retos o situaciones que de entrada yo pueda como controlar, como te decía antes. Por ejemplo, si hacemos un viaje largo y es una carretera de autopista, me es mucho más fácil el ir de copiloto y de pasajero. Si voy en medio de una ciudad donde voy a sentir ya que van a aparecer coches por todos lados o que van a aparecer peatones, me cuesta muchísimo más ir de copiloto y pasajero. Y luego también voy buscando esas estrategias que me permitan vivir la situación con el menor estrés. A veces voy concentrada en una imagen, a veces voy haciendo algún dibujo, a veces me distraigo con el móvil o simplemente cierro los ojos y respiro. Aquí las estrategias van a depender de cada uno. Incluso, por ejemplo, hace poco que fuimos de viaje en rutas más largas, me di cuenta que aunque de entrada me sentía segura en la carretera, por ejemplo en una autopista y había muy poco tráfico, si yo estaba más de una hora sentada como copiloto o pasajero empezaba a estresarme. Entonces también a ir buscando mecanismos de autorregulación y también que puedas trabajar con la otra persona, por lo menos en mi caso me ayudan muchísimo. Lo importante es ser consciente de cuál es esa problemática y ya decidir si te quieres quedar atascado ahí o quieres buscar mecanismos y acciones que te ayuden a darle la vuelta, a ir mejorando cada día un poquito más. Y en ocasiones también, aunque nosotros seamos los que tenemos el trauma, también darnos cuenta que estamos interactuando con otras personas que también sienten y tienen también su proceso interno. A pesar de que yo tenga claro de cuál es la naturaleza de mi trauma y qué es lo que se manifiesta, sé también que ir de copiloto, por ejemplo, diciéndole a la otra persona continuamente, cuidado, ay, 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 que es algo totalmente mío y personal, puede ser que la otra persona también se acabe molestando, se acabe irritando o incluso acabe diciendo, mira, cállate, yo contigo no voy. Por eso al final no se trata de todo o nada, de blanco o negro, se trata de ir buscando esos equilibrios para tener esa armonía en los procesos personales de todas las personas implicadas cuando existe un trauma o existe algún tema de base que se está trabajando y que no todos lo puedan vivir de la misma manera. Y esto me lleva a la tercera situación que te quiero compartir en el día de hoy, que también está relacionada con el coche, pero también lo traslado a cuando no voy con el coche, y es esa sensación de no escapatoria. Si yo voy, por ejemplo, por la autopista o voy sobre todo también por el medio de ciudad y voy entre dos coches o voy entre la mediana y un coche o un camión, me acelero y empiezo a sentir que no tengo escapatoria. Y si bien es cierto que me sucede mucho cuando vamos por carretera, también me sucede cuando estoy en físico, si estoy en un sitio en los que hay muchísima gente, muchísima aglomeración y empiezo a sentir que no tengo escapatoria o que me va a ser muy difícil salir de ahí, también conecto con esas sensaciones y me empiezo a agobiar y tengo que salir. Aguanto muchísimo menos tiempo, sobre todo por ejemplo en centros comerciales o en calles con muchísima gente, me cuesta estar cada vez más tiempo. E igual que antes, igual lo que para mí es una aglomeración, para ti son simplemente un grupo de personas, y esto tiene que ver con esa huella emocional, esa huella mental que dejó ese impacto en mí. Por eso, como te digo, darnos cuenta que cada uno de nosotros vive una determinada situación desde su propia imagen mental, desde su imagen virtual que ha creado en base a su experiencia. Así, para mí, por ejemplo, si voy en carretera, el momento de adelantar es un momento bastante intenso porque implica conectar con esta sensación de no escapatoria. Si voy, por ejemplo, por una autovía donde todos los coches vamos en el mismo sentido, es esa sensación de agobio de estar entre dos objetos. Y si voy por una carretera de doble sentido, un carril hacia un lado hacia el otro, me da la sensación de que no voy a tener tiempo suficiente de adelantar. Y claro, me cuesta muchísimo gestionarlo, y sé que a veces eso a la persona que va al lado o que va conmigo en el coche le puede desesperar un poquito, pero bueno, estoy ahí trabajando ese aspecto.
Por eso cuando nosotros tomamos decisiones, vamos a implementar acciones en nuestro día a día, y aquí entra tanto el plano personal como profesional. Esa huella emocional y esa huella mental que han dejado nuestras experiencias pasadas juegan un papel importante. Hay ocasiones que queremos entender a la otra persona y aunque no vamos a lograr hacerlo al 100% porque nuestra experiencia no es la misma, sí podemos un poco acompañarla, estar a su lado desde ese respeto, desde esa escucha, esa cercanía. Y tampoco se trata ni de tolerarlo absolutamente todo porque esta persona tiene un trauma, ni de irnos para otro lado porque no la entiendo. Se trata de, en el caso que nos interese, ir buscando esas estrategias, esos acompañamientos, esa armonía entre ambos ritmos para que realmente podamos seguir avanzando. Y en ese camino probablemente haya personas que te acompañen durante todo el tiempo, habrá personas que te acompañen solo un ratito y habrá personas que decidan irse. Todo es perfecto porque al final de lo que se trata es de darnos cuenta de en este momento qué estoy necesitando, quién te puede acompañar en este viaje y sobre todo qué vas a elegir hacer tú para irte sintiéndote mejor. Si entramos en lucha con nosotros mismos o con las expectativas, lo que hacemos es añadir muchísimo más carga y muchísimo más estrés a ese proceso que estamos trabajando, que estamos viviendo. Por eso yo recalco mucho el trabajo personal, incorporando esas estrategias, esas acciones en nuestro día a día que nos ayudan en nuestro autoconocimiento, en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas, a conectar con nuestro sistema de creencias, con nuestros patrones de respuesta, con esos patrones adquiridos, para que desde esa conciencia podamos ir decidiendo cuáles de esos aspectos en un momento dado nos pueden estar limitando, cuáles de esos hemos dejado a un lado y podemos usarlos para seguir avanzando, y sobre todo qué aspectos queremos ir modificando y queremos ir incorporando para sentirnos muchísimo mejor. Y básicamente esto es lo que te quería compartir en el vídeo de hoy, un poquito este story time con estas 3 secuelas, pero sobre todo dejar esa reflexión de todos, absolutamente todos, vivimos un proceso personal que solo conocemos nosotros, que solo conocemos cada uno individualmente y que compartimos con los otros también en la medida que nos interesa o que nos apetece. Por eso, si en un momento dado sentimos que no nos están entendiendo o que nosotros mismos no estamos entendiendo las decisiones o las acciones de otra persona, sentimos que puede estar exagerando, estamos emitiendo un juicio, tomar un poquito de perspectiva, tratar de ver el cuadro más grande, y si nos cuesta verlo, pues simplemente igual lo único que hace falta es estar ahí, observar, escuchar o preguntar. En muchas ocasiones, en vez de suponer, lo único que hace falta es hacer una pregunta desde el mayor amor y respeto hacia ti y hacia el otro, y buscar esos mecanismos que les ayuden a seguir trabajando juntos o avanzando en ese proyecto que quieran. Y hasta aquí este ratito de charla, este pequeño ratito de story time. Deseo de todo corazón que hayas pasado un ratito entretenido y sobre todo también que te deje esos tips, esas ideas para decir, ok, y yo hay algún momento, alguna situación en la que sienta que no me están entendiendo, o al revés, que yo no estoy entendiendo a otra persona, y de esa forma, como te digo, buscar ese punto de vista, esa perspectiva diferente que te ayude a aliviar y a conectar más con la otra persona y contigo mismo. Por mi parte, como siempre, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.